Buenas tardes, bienvenidas todas y todos a este Centro Regional de Cultura, dependiente de la Secretaría de Cultura y Turismo del Gobierno del Estado de México. El día de hoy estamos de fiesta. Este día se presenta un libro titulado Memorias, Relatos, Historias y Contrahistorias de un distinguido tenancinguense, profesor universitario. Nos referimos al doctor Rodrigo Marcial Jiménez, para quien pedimos un fuerte aplauso. Bienvenido. Bueno, para entrar en materia es prudente siempre presentar a los integrantes de la mesa. Tenemos a el licenciado Irving García Estrada. Él es licenciado en Antropología Social, maestro y doctor en Humanidades, Estudios Latinoamericanos por la Universidad Autónoma del Estado de México. Colaboró con el Departamento de Materiales de la Secretaría de Educación Pública en el proceso de elaboración de libros de texto gratuitos de la nueva escuela mexicana. Ha sido docente de nivel medio superior, licenciatura y posgrado. Cuenta con publicaciones en obras colectivas y artículos académicos. Es miembro del Seminario Permanente Jóvenes entre la Creación y la Criminalización de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha sido participante en congresos nacionales e internacionales. Colabora con Loto Editorial como encargado de proyectos. El doctor será el moderador de esta presentación. Como segundo comentarista, como comentarista tendremos al maestro Melesio Bautista Jardón, quien fue catedrático en la Escuela Normal de Tenancingo y de la Escuela de Antropología de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es maestro en Lingüística Aplicada por la Facultad de Lenguas de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es promotor cultural por el CONACULTA. Ha sido colaborador con la autoridad municipal local en el tema de educación y cultura. Actualmente, Bautista Jardón trabaja en dos proyectos de divulgación de la historia local. El primero, que lleva como título María Asunción Villegas, Chonalatequerra, y el segundo titulado Historia de Morelos en Tenancingo, ambos dirigidos a las nuevas generaciones de tenancinguenses. El siguiente comentarista es el doctor Germán Iván Martínez Gómez. Es licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma del Estado de México. Es maestro y doctor en Enseñanza Superior por el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos. Ha publicado artículos puntuales en referencia a temas educativos y filosóficos en diversas revistas académicas nacionales e internacionales. Colabora para diversos portales electrónicos educativos. Es autor del libro La Educación Filosófica, apuntes sobre la necesidad de una pedagogía enigmática. También ha coordinado varios libros editados por la Secretaría de Educación Pública. Actualmente es subdirector académico de la Escuela Normal de Tenancingo y asesor pedagógico del Centro de Psicoterapia y Desarrollo Humano Proyecta. Y bueno, vamos a leer una breve semblanza del autor del libro. El doctor Rodrigo Marcial Jiménez, originario de Tenancingo, es licenciado en Antropología Social por la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es maestro en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Humanidades, también de la Universidad Autónoma del Estado de México, y es doctor en Historia por el Colegio de Morelos. Fungió como coordinador de investigación de la Facultad de Antropología de 1996 a 1997 y también ocupó el puesto de director de la Facultad de Antropología de la propia Universidad Autónoma del Estado de México de 1997 a 2001. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo en la misma institución. Vamos a brindarles un fuerte aplauso a los integrantes de esta mesa y cedemos la palabra al doctor Irving García Estrada. Buenas tardes, gracias por acompañarnos, gracias Rodrigo por invitarnos al Centro Cultural Tenancingo y bueno, pues es un honor
estar aquí compartiendo esta mesa con alguien que tuve la oportunidad de, pues cuando yo entré a estudiar la licenciatura, justo él era el director de la facultad, y bueno, ahora estar presentando un libro de él, pues es muy emocionante, ¿no? Yo me limitaré básicamente a decirles que el texto que escribe el profesor Rodrigo, en un primer momento yo tenía la idea que era un libro académico, pero al terminar de leerlo, en realidad es una obra, pienso que para cualquier persona, ya sea que esté familiarizada o no con la parte académica, con la investigación, es un texto muy interesante por el contenido. En el fondo, el texto combina un trabajo muy meticuloso de historia, ¿sí? Que recupera personajes, recupera espacio, recupera procesos prácticamente que se desarrollan acá en Tenancingo, pero también hay un trabajo muy importante desde la antropología, un trabajo de entrevista, de diálogo, de comunicación, y eso se transmite al momento de estarlo leyendo. Si uno conoce Tenancingo, pues ayuda todavía a enriquecer más la cultura. Si uno no conoce Tenancingo, puede uno tener un bagaje muy completo, porque es todo un recorrido histórico, pero que llega hasta los actuales días, ¿no? Por ahí algunos personajes, incluso de repente en las narraciones, nos llegan a sacar una sonrisa, ¿no? Por los comentarios, por las vivencias, las ocurrencias, y que finalmente pienso que es un texto muy valioso en cuanto a conservar la memoria histórica y cultural de Tenancingo. Es muy triste que en muchas comunidades se van perdiendo personajes, se van perdiendo edificios públicos, lugares de convivencia, y que al paso del tiempo pues ya las nuevas generaciones prácticamente desconocen, ¿no? Entonces pienso que es un texto muy rico en ese sentido, que igual puede servir bien para una cuestión académica, por la rigurosidad del doctor Rodrigo, de la manera en cómo hizo el compendio de las historias, cómo desarrolló la narrativa. Es un libro fácil de leer, me da mucho gusto ver aquí jóvenes que a veces cuando uno les dice tienen que leer un libro, ¿no? Como docente uno se enfrenta a esos procesos, pero la verdad es que la lectura se va muy amena, sobre todo por la manera en cómo el doctor escribe, va narrando, casi uno puede cerrar los ojos e imaginarse, ¿no? Que está en esos momentos, está en esos procesos, como muy vivencial. Yo, si me dijeran cómo definir el libro, para mí sería un libro muy vivencial. Bueno, tenemos en primer lugar al profesor Melesio, que nos va a hacer el favor de comentar ya un poco más a profundidad el texto. Les recuerdo, tenemos hasta 15 minutos para también no aburrir al público, por favor. Pues, sin más. Buenas tardes. Lo que iba yo a decir ya lo dijo Irving. Entonces, bueno, ya nomás nos va a hablar del precio del libro. Entonces, es para lo que me alcanza. Pues ahí está el libraco. Y a la vez, libraco, y ahorita me justifico por qué le digo libraco. Rodrigo, quiero agradecerte este privilegio de estar aquí con este público tan fino, y vamos a hablar del libro que lo platicamos hace como 4 o 5 años en la cocina de la doctora Yolanda, que está aquí con nosotros, y le encuentran los agradecimientos. Un aplauso para ella, por favor. Ahí platicamos sobre este libro y ahora ahí está la doctora. Entonces, un gusto, para mí es una emoción, algo que platicamos hace 5 años porque vino el COVID, y ahora está un libro hecho. Esto es maravilloso. Y ya lo dijo Yuri, pues es un libro fácil, tiene una cadencia excelente y tiene algunos párrafos pequeñitos y unos grandotes. Entonces, en una ida al baño se lee uno el grande o el pequeño y lo termina uno fácil porque es muy agradable. Su cadencia es para todo público. Cuando lo vi en el índice la primera vez dije, no, pues esto es para cincuentones para arriba. Pero resulta que le pongo el libro a una muchachita de 20 años y me dice, oye, qué interesante está. Ah, caray, eso es bonito. Y luego a otro joven también le dijo, ¿qué te parece? Ah, qué interesante, no sabía eso. Entonces está, pero a todo dar. Para eso, su libro, aunque su nombre está ahí expuesto, dice, está hecho por muchos. Y hablando de la cuestión de entrevistas y todo eso, trabajo de campo. Y al final dice, y faltan muchos,
Pues sí, porque estaba chiquito todavía, no necesitábamos un tabicote más grande. Pero ya nos amenazó que sí va a ser la segunda versión. A lo mejor necesitamos ayudarle. Entonces, para eso, el índice lo tiene ahí el viento. El índice tiene 6 apartados importantes. El éter, que pues, óyeme, dice personas y espacios que hicieron historia en Tenancingo. Está maravilloso, pero de ahí quiero rescatar 3. Morelos, con el que inicia, imagínate nada más la grandeza. Morelos. Chona la Tequerra, una vieja maldita, agresiva, que le gustaba la bala, le gustaba montar a caballo, y era hija de Ana, que era su mamá. Entonces, eso es interesante, y ahí nos dice el éter, personajes y espacios que hicieron historia en Tenancingo. Luego, el número 2, el agua, elementos de la memoria colectiva y de la identidad de Tenancingo. Rescato esta palabra, identidad, y a lo mejor ahorita jugamos y lo podemos hacer. Y el tercer apartado dice el fuego, lugares de la vida en Tenancingo. En la siguiente hoja, el siguiente resto es la tierra, 4, la tierra, que dice antiguos lugares tradicionales de Tenancingo. Como 2, yo ya no los recuerdo, entonces son antiguos, yo creo. Luego el siguiente es el aire, gabachos, tenangringos. Fíjate qué manejo del idioma, tenangringos, nada que Tenan York, tenangringos. Trasterrados, quién sabe qué es esos trasterrados, pero como que los mandaron su tierra para afuera. Extranjeros en Tenancingo, de ahí la mayoría no conocí. Y personajes vivos y finados de Tenancingo. Y ahí, pues, algunos de los que estamos aquí están en este libro. Esto es muy interesante. Muy bien, ¿qué es la parte que me llama la atención de momento? Es cómo nos transporta el léxico a través de la historia y de la tradición oral. Eres un rebeco. Rebelde, ¿no? Ya no lo usamos, pero no seas rebeco. Eres un cábula. Hoy no sé qué digamos, ¿no? Y luego cuando dicen que los niños de la 168, la secundaria y el Pío, íbamos a ver a las niñas del Guadalupano, a ver las ninfetas guapetonas. Imagínate, ninfeta, una ninfa chiquita, maravilloso, ¿no? Y guapetonas. Había algunos que eran cremosos, y pues no sé si todavía se use, ¿no? Y luego la brosa, que se iba al Cine Lux, quién sabe qué será la brosa, pero pues está todo eso. Bueno, pues eso está interesante. Y luego me dice los huevones de la 68. Rodrigo, ¿qué pasó con ese léxico? Aquí pura gente correcta. ¿Quién sabe? Ya estuvo ahí uno primero. Era el 4, era el 37 de lista, pero el Chiquito ya dijo, yo los encabezaba. El pato, ¿quién sabe qué sería el pato? Pero de aquí de Tenancingo, y a partir de ese pato, que no sé quién será, hoy tenemos la expresión patito, cuando es algo farsante, cuando es algo malo. Esta computadora es Patita, y es el licenciado Patito, y salió de un personaje que se apodaba el Pato, que era truculento, hasta decir que bruto. A lo mejor algunos en la prepa tuvieron que pagar sus exámenes extraordinarios y a título con el tal Pato, ¿no? Entonces está interesante, ¿sí? Generó encono y encabronamiento. ¿Qué pasó, Rodrigo? La runfla estudiantil se iba de pinta. Y se refiere cuando golpearon a los de Tenería hace años, y a muchos tenancinguenses, y decían, dice Rodrigo, eran unos gorilas, sátrapas y gandallas. ¿Quién sabe qué será ahora, no? Y era un marafunillo, no lo encontré, de plano. Necesitamos hacer una investigación fuera del diccionario, marafunillo. Los bártulos, el diccionario no me ayuda, Los granjos, no sé si ustedes oyeron hablar de los granjos.
hoy como se dice, los tenerifos, ¿no? Algo así. Y algunos jóvenes eran galancetes. Eso está divertido, era un galancete. No sé qué significa, pero ese lenguaje que trae de hace 40 o 50 años hacia acá es riquísimo. Necesita ponerme a estudiar sobre el lenguaje. Bien, pero ya lo dijo Irving, este libro es de identidad, porque se mueve entre la crónica y se mueve entre la biografía y está muy a todo dar. Para mí está muy a todo dar. Ahí el apartado 6 es el más complejo porque habla de personas. Algunos están aquí. Recuerdo que en la secundaria empezaban, el Mota, ¿quién sabe quién sería el Mota? Hoy me dicen que es un maestro muy reconocido y que es pintor, que es excelente pintor, quién sabe quién será el Mota, que se juntaba con el Roca, o sea, para entenderlo, ¿no? Después dicen Jesús, pues a mí me tocaba, ¿no? Y está el Manis, porque otro detalle son los apodos. Realmente para mí necesitaría platicar con algunos de ustedes. El Chanclas, ¿cuál Chanclas era? ¿El grande o el chico? ¿El papá o el hijo? Está riquísimo eso, ¿no? Después aquí está Jorge, que es un guitarrista rockerote de aquella época, y está aquí con nosotros. Y yo creo que ahí lo voy a dejar, porque voy a cometer algunos horrores de omisión, pero ya dijo Rodrigo que los va a reparar. Voy a tratar de hacer un juego, a ver si es posible que yo pueda explicarme por qué este libro es identitario. Identitario. ¿Sí? Está bien. Identitario. Por favor, no hay despensa de por medio. Si alguien, a quien sea, si nos ayudan. Ahí está, al maestro Andrés. Maestro Andrés, ay, híjole, si le pedimos un micrófono, Nicho. Ok. No, un micrófono. Vamos a ver, a ver si podemos jugar en el tiempo que tenemos. Ahorita Nicho nos va a poner aquí, Nicho, con Andrés. ¿Qué te tocó, Andrés? Me tocó personajes vivos y finados de Tenancingo. Y me dice el Winduri, un negocio de reparación de bicicletas fundado en 1960. Yo todavía andaba en Carriola. ¿Quién quiere hablar del Winduri? ¿Alguien puede hablar del Winduri? Allá atrás una mano levantadita. Si le llevas el micrófono, nos van a hablar del Winduri. Con eso quiero decirles que si bien es un trabajo intenso el que hizo Rodrigo, es un trabajo, como él mismo lo dice en su introducción, de todos. Adelante, ¿qué sabemos de él? Yo les voy a decir algo no muy bueno del Winduri, ¿verdad? Pero yo lo conocí muy bien, era amigo de mi papá. Él tuvo una hija cuando era muy joven, pero como la tuvo con una mujer que era de la vida alegre, le vamos a decir, siempre, ¿verdad? No la quiso reconocer, ¿verdad? Una mujer muy guapa, aunque ella es grande, es guapa. Pero cuando ya iba a morir, no podía morir y la mandó llamar. Le pidió perdón y le dio su apellido, ¿verdad? Ya al último, pero reconoció al final que era su hija. Ok, gracias. Pues ahí está, ya no vamos a hablar de más porque si no esto como que se ventila, ¿no? Al ratito no sé si estoy en el libro, Rodrigo, y salen trapitos a hacer. Jesús, ahorita nos va a decir Jesús como que le tocó. A ver, vean ustedes que si bien Rodrigo concentra la identidad, conocimientos que son de todos. Jesús, aquí está Jesús, Nicho. A mí me tocó compartirles el agua, elementos. La de abajo. El Ahuehuete, un pequeño paraíso acuático en las afueras de Tenancingo. ¿Quién quiere hablar del Ahuehuete? ¿Quién puede hablar del Ahuehuete? Acuérdense que el sábado de gloria tenía que haber un muertito para que estuviera buena la fiesta.
Sí, pero ¿alguien quiere hablar del ahuehuete? Ah, ya está Erendira que nos va a hablar del ahuehuete. Vean cómo este conocimiento, este libro es conocimiento nuestro. Bueno, se dice, y hasta la fecha, que allá en el ahuehuete hay duendes. Y que el pequeño pozo de agua también tiene seres maldosos que se jalan a aquellos que van y lo retan. Y sí, ha cobrado varias víctimas, entre ellos varios niños que luego... Y qué malo, ¿no? Que se iban de pinta de la 168. Bueno, Y de repente, los los papás estaban bien tranquilos de que estaban en la escuela y bolas Don Cuco, que de repente, ¿qué crees que tu niño sea bueno en el ahuehuete? Me tocó vivirlo con el hermanito de una compañera de trabajo, muy fuerte. gracias Erendira, pues ahí está como el conocimiento es identidad. Esto es nuestro. Lo condensó Rodrigo en un libro maravilloso, letra pequeña, apretadita, por lo cual son como 250 páginas, está a todo dar. Pero quiero hablarles del lado feo y malo del libro. Con permiso, Rodrigo. Solamente se imprimieron 100 libros. Es que apúrenle, porque si no, no van a tener el libro. Esa es la parte terrible de esto. Muchas gracias, Irving. Bravo, bravo. Muchas gracias, muy buenas tardes. Un gusto estar el día de hoy en la presentación de este libro. Miren, tuve la fortuna de conocer a Rodrigo Marcial Jiménez a mediados de los años 90 del siglo pasado, obviamente. Él era entonces director de la Facultad de Antropología de la Universidad Autónoma del Estado de México, institución que, por cierto, hoy cumple un mes de haber iniciado un paro de actividades. Yo era en ese momento estudiante de filosofía en la Facultad de Humanidades de la universidad y también consejero alumno universitario, por lo que coincidíamos en las sesiones mensuales del máximo órgano de gobierno de la universidad. Rodrigo fue director de 1997 a 2001. 2 años más tarde, en 2003, coincidíamos en este mismo espacio. Se llamaba entonces solamente Casa de Cultura, y Rodrigo comentó un poemario de mi autoría hace ya más de 2 décadas. En 2009, Rodrigo me invitó a comentar un libro que escribió, Violencia y Narcotráfico en México. Un análisis, por cierto, profundo, crítico, del fenómeno del narcotráfico como una expresión de violencia real, creciente, que ha rebasado los márgenes del control estatal, convirtiéndose en un poder paralelo, con símbolos, rituales, con una lógica propia. En aquella obra, Rodrigo Marcial describía al narco no como un problema solo de salud pública y de seguridad nacional, sino como un poder global, con implicaciones culturales, económicas, políticas, que ha fracturado instituciones y dominado territorios físicos y simbólicos. Hizo en aquella obra una etnografía de la crueldad y un recorrido por la narrativa, la música popular, los medios, la literatura, y nos mostró en aquel librito cómo el narcotráfico ha generado una cultura propia y un lenguaje omnipresente que refleja una sociedad atrapada en una espiral de violencia, miedo, resignación. Lejos de ofrecer soluciones simples, aquel libro, vigente hasta nuestros días, nos invita a pensar críticamente un problema que, querámoslo o no, forma parte ineludible de nuestra realidad. Con Rodrigo
Coincidimos también en el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos. Él, como estudiante del doctorado en Historia, y un servidor cursando el posgrado en Enseñanza Superior. Tengo pues 3 décadas de conocer al Roca, como afectuosamente le llamamos los amigos, quienes hemos encontrado en él lealtad, fortaleza y una humanidad que abraza sin condiciones. En el Roca, muchos hemos hallado una plática inteligente, una frase sarcástica, una mirada aguda de una realidad escurridiza. Ha sido, al menos para mí, impulso y compañía. Permítanme hacer algunos comentarios de esta obra que hoy presentamos. Desde tiempos inmemoriales, los pueblos originarios de Mesoamérica comprendieron el mundo no como un conjunto de objetos aislados, sino como una trama de relaciones sagradas, donde los elementos primordiales, éter, agua, fuego, tierra y aire, no solo constituían la materia de la existencia, sino que eran expresión viva del alma del cosmos. En este tejido simbólico y vital, estos 5 elementos eran también, ojo, metáforas de la vida humana, de la historia de los pueblos y de los caminos de la memoria. El maestro Melesio nos ha dicho que este libro, los apartados, los capítulos de la obra, llevan estos nombres. Empezamos por el éter. El éter, aunque no nombrado con ese término en las lenguas originarias, corresponde a lo inacible, lo etéreo, lo invisible que conecta con todo. El aliento de los dioses, el espacio de los sueños, el pulso del tiempo que habita lo que se recoge en este libro, los relatos orales, las historias, los nombres, los personajes, los lugares, los mitos, las leyendas fundacionales que todavía resuenan en las calles. En este libro, que lleva por título Tenancingo, memorias, relatos, historias, contrahistorias, lugares y personajes, el éter da nombre a las figuras que han tejido la historia del municipio desde sus márgenes y centros, a los espacios que han sido escenario de lo trascendente y lo cotidiano. El éter es la sustancia de los relatos que nos permiten recordar lo que no fue siempre escrito, pero sí vivido. En este apartado, el autor de esta obra nos habla de José María Morelos y Pavón, el general Genovevo de la O, Chona Latequerra, Ángel María Garibay Quintana, a quien se cuenta la gente de Tenancingo corrió cuando fue párroco, porque se la pasaba leyendo y decían, seguramente no sabe. Se habla también de José de Jesús Núñez y Domínguez, un poeta, y de un pintor y muralista, Leopoldo Flores. En esta obra, Rodrigo nos dice, ojalá y nuestras autoridades sean sensibles y pudieran nombrar en nuestro Tenancingo un espacio, para darle el reconocimiento post-mortem que merece este pintor, este muralista mexiquense y tenancinguense. Cierra este capítulo con las casas viejas de Tenancingo, espacios, dice el autor, de identidad y de memoria. El segundo capítulo hace referencia al agua, y esta, en la cosmovisión prehispánica, fue origen y fin de la vida. En el agua habita la señora de los lagos y los ríos,
símbolo de la fertilidad, la transformación y la memoria. En esta obra, el agua es metáfora de la identidad fluida y profunda de Tenancingo, de su memoria colectiva, de los sentimientos compartidos que se transmiten como un cauce entre generaciones. El agua nos recuerda que es importante fluir, que es importante moverse hacia atrás para comprender el presente. El lector podrá rememorar, en efecto, el Ahuehuete, la Poza, el Saltito, los Cajones, el balneario Aurora, la Junta de los Ríos, los Pocitos. El capítulo número 3 recupera el fuego, esta fuerza transformadora por excelencia, símbolo del sol, del sacrificio, del renacimiento. El fuego purifica, alumbra y también consume, como lo hacen las experiencias personales. Por eso coincido con el maestro Melesio cuando dice que este es un libro vivencial. Estas experiencias personales, estos lugares, han marcado la vida del autor, pero no solo del autor. En el libro, el fuego es esa energía íntima que anima el recuerdo individual, el calor de los hogares, la chispa de la pasión por narrar y recuperar lo vivido. En esos recuerdos del pasado se mencionan algunos colegios: el Pío Gregoriano, el Colegio Guadalupano, la Secundaria 168, algunos profes y profas. Se rememora la preparatoria de la universidad, que hoy se llama, dice Rodrigo, plantel Dr. Pablo González Casanova de la Escuela Preparatoria, un hombre kilométrico. El siguiente apartado hace referencia a la tierra que es madre y que es sostén. Para los pueblos prehispánicos, la madre era un ser viviente, dadora de alimento, abrigo y sentido. En esta obra, la tierra es evocada a través de los sitios tradicionales de Tenancingo. La Nevelandia. Para los jóvenes aquí presentes, quizá el lugar no les diga mucho. Dice, sin embargo, para los que somos cincuentones o incluso un poquito mayores, nos dice mucho. La Panificadora El Carmen, la Fragua, el Cine Palacio, el Cine Lux, el Cinema, un cine que nunca fue, que nunca pudo ser, las cantinas, la Botica de Don Mateo, espacios todos estos de encuentros y seguramente también de desencuentros, porque la geografía refleja un alma colectiva y es raíz visible de una historia encarnada. Finalmente, el aire representa el movimiento, la palabra, la respiración de la vida. Fue en el viento donde habitaron dioses como Ejecatl, señor del soplo divino. En esta obra, el aire es el vehículo que trae y lleva historias, que hace posible que los extranjeros, los que llegan, los que se van, los que se quedan, sean parte de un todo que no deja de renovarse. El aire, y este apartado en particular del libro me pareció muy interesante, porque viene una lista de personajes, para mí, en su mayoría desconocidos. Pero el aire es la apertura a lo otro, a los personajes que aún caminan entre nosotros, algunos de ellos quizás en los umbrales de su despedida, pero aún presentes como parte del aliento comunitario. De esta manera, Rodrigo Marcial Jiménez, con estos 5 elementos, no solo recupera la valía de cada uno de ellos, no solo le da título a cada uno de los apartados de su libro. Estos elementos son principios ordenadores. Me llamó la atención ver cómo en cada capítulo podemos encontrar una parte
de la toponimia del municipio. Cada uno de los capítulos recupera uno de estos elementos. Estos principios ordenadores de la obra son, a mis ojos, una ofrenda a la historia vivida, a la historia soñada, a las voces silenciadas y a las que aún resuenan, a los espacios que guardan ecos y a los que nos invitan a mirar de nuevo a Tenancingo con otros ojos. En una época en la que, hay que decirlo, ¿no?, como lo diríamos los chayotes, los tenanzincas, hoy parece que esta frase es muy cierta. Estábamos mejor cuando estábamos peor. Estos espacios, estos lugares, estos personajes de los que nos habla Rodrigo guardan ecos. Nos está invitando a mirarlos de nuevo. Como en las culturas prehispánicas, los elementos no son símbolos muertos, son fuerzas vivas que dan sentido al recuerdo, al relato y al territorio. Contar Tenancingo desde el éter, el agua, el fuego, la tierra y el aire es también un modo de devolverle su aliento sagrado, su rostro múltiple, su historia compleja, porque solo quien nombra con todos los elementos reconoce que un pueblo no se habita solo con los pies, sino con la memoria, el asombro y la dignidad de quienes se niegan a olvidar de dónde viene. Muchas gracias, Rodrigo, por este texto. Ahora damos la palabra al maestro Rodrigo para que nos haga justo la presentación de su libro. Así todas y todos aquí presentes, muchas gracias por su presencia, por su asistencia y muchas gracias por su vida. Muchas gracias. Su servidor, yo soy hijo de Rogelio Marcial y de Erlinda Jiménez. Yo nací aquí en donde está Funerales López, aquí donde está la estatua de Miguel Hidalgo, hacia adelante. Ahí nací yo, en la casa de la señorita Lucy, donde hoy está la peluquería, pues como la segunda parte de la Popular, ¿no? Y les quisiera comentar por qué escribí yo este texto, por qué escribí yo este libro, porque yo leí otros libros de otras personas que han escrito sobre Tenancingo. Y un día dije yo también quiero decir algo sobre Tenancingo porque yo viví mucho tiempo ahí, muchos años, y viví intensamente. Porque yo soy una persona muy intensa siempre, en todo lo que hago y en mi forma de vida. A lo largo de mi vida siempre encontré gente que me despreció, ¿saben ustedes? Pero yo nunca les hice caso, nunca les hice caso. Es más, se acaba de morir un personaje que siempre me ninguneaba, siempre me despreciaba en la universidad, se acaba de morir. Y yo dije, pues ya ves, que te vaya bien. Este libro es producto de experiencia, de una experiencia de vida, mi visión, mi forma de ver este lugar. Les voy a decir, ¿por qué memorias? Porque
El libro se llama Tenancingo, Memorias, Relatos e Historias, Contrahistorias, Lugares y Personajes. ¿Por qué memorias? Porque la memoria apela al recuerdo. El recuerdo es bien importante, porque hay un gran problema contemporáneo en las sociedades humanas. ¿Cuál es el problema? La existencia de un tipo de Alzheimer social. Es decir, se nos olvidan las cosas, porque vivimos un tiempo de inmediatez, de rapidez, un tiempo fugaz. Y ese ejemplo lo tenemos en TikTok. TikTok es para mí el ejemplo claro de la fugacidad, de no tener tiempo para detenernos a reflexionar nuestra propia vida, individual y colectiva. Yo apelo a la memoria, porque la memoria nos hace colocarnos en un lugar, porque Tenancingo es un pequeño universo del país. En este país, en este México, yo que he andado por todos lados, de sur a norte del país, incluso por otros países lejanísimos, siempre llego y regreso a Tenancingo, porque aquí está mi ombligo, ahí lo enterró mi mamá, ahí, en esa casa todavía está ahí, había árboles ahí en esa casa donde yo nací. ¿Por qué historias? Porque la vida es eso, una historia, pero una historia compartida. Incluso yo me preguntaba, las historias que hemos vivido todos de manera individual tienen también una relación con otras personas. Las otras personas dan fe de lo que tú eres y lo que has sido y lo que has vivido, incluso. Es decir, la historia es individual, pero también la historia es colectiva. No puede existir mi historia sin la historia de un grupo, de tu familia, de la escuela. Por eso la idea de recuperar escuelas en este libro, y personas de carne y hueso y otros que ya no están vivos, porque hay que honrar la memoria de los que nos antecedieron, porque esas personas nos dieron rostro y corazón. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, mis maestros, yo pasé por la Revolución, la Escuela Revolución, ahí está. Yo pasé por la Generalísimo Morelos, pasé por la 68, pasé por la prepa de Tenancingo, hoy con un nombre larguísimo. Me fui un día a buscar otros horizontes. Me fui para Toluca a estudiar la universidad. ¿Por qué contrahistorias? Porque la historia no solo es lo bello, es también lo que no nos gusta, lo que nos duele. Incluso aquí recuperé una historia de un joven masacrado en Iguala, en los trágicos sucesos de Ayotzinapa, originario de Tecomatlán. Le doy voz a él, lo recupero su memoria, porque han de saber que este libro está en papel, pero también lo tenemos digital, y en unos 3 meses lo voy a subir a la red para que corra, para que quede para la posteridad, no solamente para los que compren el libro. ¿De qué me sirve a mí escribir si nada más quedan 20 o 30? No está mal, está bien. Pero si subimos este libro, lo subimos a la red, es para todos. ¿De qué me sirve que yo sepa? ¿De qué me sirve que yo escriba si los demás no saben lo que yo he escrito y no se colocan en un espejo? Para mí este libro es un espejo donde me miro yo y donde se pueden mirar los otros también. ¿Cuáles otros? Ustedes, los de mi generación, incluso los que no son de mi generación. Es decir, la historia es una cosa que nos da identidad,
No somos, y lo digo con todo respeto, no somos de Villaguerrero, somos de Tenancingo los que estamos aquí, la mayoría. Lo digo con respeto, no somos de Zumpahuacán, no somos de Malinalco, somos de aquí. Aquí está nuestra vida, aquí hemos depositado nuestra vida, aquí estamos haciendo nuestra propia historia y una historia colectiva que viene de atrás. Yo me preguntaba, ¿quién es dueño de la historia? ¿Tú eres dueño de la historia? Por favor, tú no eres dueño de la historia. Más bien, tú formarías parte de la historia, pero tú no eres dueño de la historia. Tú tienes una versión de la historia, nada más, un punto de vista, y no más. ¿Por qué lugares? Yo estudié antropología y hay un antropólogo francés, ya murió, que se llamaba Maraulle, perdón. Él escribió un libro que se llama Los no lugares, y que dice y cómo define los no lugares Maraulle. Él dice que los no lugares son lugares donde no hay historia o la historia es mínima. ¿Y cómo define el lugar? Un lugar pletórico de historia, pletórico de vida. ¿Cuál es el problema de Tenancingo? Que se han destruido muchos espacios, es decir, mejor dicho, se han destruido muchos lugares emblemáticos, insignes, y han aparecido muchos no lugares. Donde yo viví mucho tiempo en una vecindad, en Iturbide Norte, hoy es un edificio donde hacen un laboratorio. Y paso por ahí y dije, pues yo vivía aquí. Qué feo es este edificio, qué horrible está este edificio. Porque es un no lugar. Pero hay otros lugares en donde nos sentimos totalmente identificados. Porque son lugares repletos de vida. El mercado Riva Palacio, pues el Salto, las escuelas. ¿Quién no ha pasado por esas escuelas que he nombrado? Excepto los que no hayan vivido en Tenancingo o no viven aquí, claro. Lugares. Es una pena porque van desapareciendo los lugares tradicionales. Son pocos los que sobreviven. Y voy a decir dos cosas más. Una cosa que hice es rescatar en un apartado de este libro un apartado que se llama El aire, gabachos, tenangringos, transterrados y extranjeros en Tenancingo. Son bien importantes las personas que vinieron de otros países y que hablaban otras lenguas, que vinieron a vivir aquí. Paul Strand, un fotógrafo gringo que visitó Tenancingo en la década de 1930. Un día fui yo a una exposición al Museo de Bellas Artes en la Ciudad de México, y cuando vi eso, yo vi las fotos de Paul Strand y dije, wow, yo no conocía a este personaje que había estado en Tenancingo en la década de 1930. Y el acervo de fotografías de Paul Strand es Televisa, quien es dueña de las fotos de Paul Strand, es la Fundación Televisa. Jack Kerouac, William Burroughs, dos beatniks en Tenancingo. Dos escritores gringos bien importantes en la literatura norteamericana del siglo XX. William Burroughs vivió en la Ciudad de México, en la colonia Roma, en 1930, y llegó a Tenancingo en 1937, y encontré las fuentes, dos escritores que recuperaron las cartas de estos escritores que estuvieron en Tenancingo. Aquí viene consignada la información.
Ken Belding. Muchos conocieron a Ken Belding, un gabacho naturista y artista plástico. Él vivía a la salida, allá en la curva, a Villaguerrero, donde estaba la fábrica de hilados más arriba. Ahí vivía Ken Belding. Siempre traía una canasta el gringo y lo veías por el mercado caminando. No usaba cinturón, siempre usaba tirantes. No le gustaba comer productos, mejor dicho, frutos y legumbres híbridos, sino buscaba lo criollito. Yo conocí a Belding, pero lo conoció más Evencio García, que era amigo. Aquí está Evencio García, que fue muy amigo de Ken Belding. Yo recuperé la estancia de Belding. ¿Saben de quién era amigo Belding? De Frida Kahlo, de Diego Rivera, de grandes personajes de la historia contemporánea de México del siglo XX. Y voy a citar unos, pero ya no me voy a tener tanto. Carl Calvin, un médico retirado al pie de la capilla de la Guadalupe, un médico que participó en la guerra de Corea, vivía en Tenancingo, se quemó su casa. Ahí por el Carrizal metías esa calle, o como ibas como a la capilla de Guadalupe, ahí vivía Ken Belding. Ahí están las fotos aquí de donde vivía él, porque la casa se quemó. Hubo un incendio que devoró la casa. Fernández Pastor, un franco-español que vivió en las cabañas. Daniel Pautler, un joyero de origen canadiense avecindado en el barrio de La Campana. El doctor Guillermo Ford, un cirujano dentista de origen cubano. Gloria Hawk Johnson, una gabacha que roló por las calles de Tenancingo en los años 70, que después se fue a vivir a Oaxaca. Gloria, la tía Gloria. Yo conocí a la tía Gloria en la década de los años 80. Vivía en Cipolite, famosa playa nudista, la única de México. Bueno, creo que hay 2 o 3, pero la más famosa. Y yo fui a saludarla, platiqué con Gloria. Ya murió Gloria. Y luego viene Ellen Mullen, una gringa que vivía en La Campana, que vive hoy vive en el estado de Virginia. Por cierto, aquí un día a través del profesor Melesio yo quise contactar a Virginia Sinatra para incluirla en el libro, pero pues no quiso. Yo respeté su voluntad, por eso no aparece Virginia Sinatra, pero me hubiera gustado colocar en este libro a Virginia Sinatra porque es un personaje muy importante relacionado con la vida de Tenancingo, con la vida social. Y luego vienen personajes al final, muchos personajes. Fíjense, aquí había unas canchas de básquetbol hace muchísimos años, y por primera vez conocí yo aquí a Honorio Robledo. Aquí lo encontré tocando la guitarra, sentado aquí en las canchas de básquetbol. Conocí a Honorio Robledo yo en la década de los años 70, ya llovió. Honorio Robledo, un personaje que yo recuperé también en este libro, que es un personaje bien importante, aunque vive muy hoy. Se clavó vive en Jalapa, ¿no? Aunque el otro día me dijo Evencio que vino a principios de año, que lo fue a ver a Evencio. Y aquí hay muchísimos personajes vivos y finados. Yo le tuve que cortar a este libro porque si no, no lo terminaba. Va a salir otro libro. Es más, tengo la idea de 3 libros sobre Tenancingo. Otro, que no voy a decir de qué se trata, y otro más. 3, una triada. Porque antes voy a sacar uno sobre el peyote, sobre la cultura del peyote, que ya lo tengo también. Este es el 4.º libro que yo escribo, es el 4º. Pero he escrito muchos artículos, y si alguien quiere saber lo que yo he escrito, puede poner en la barra de Google Rodrigo Marcial Jiménez. Incluso le puedes poner PDF en la barra y te va a mandar a todo lo que yo he escrito, porque he escrito artículos. Y antes de este libro yo escribí otro que se publicó en Ecuador.
Y para mí pues es un gusto verles a ustedes, muchos conocidos mías, muchas conocidas mías, muchos conocidos míos, y también para los que no me conocen, pues un placer saludarles y decirles que para mí es un súper gusto. Y voy a decir dos cositas pequeñas que ya para terminar y dar paso a la música. Este libro no es mejor que los que ya se han escrito sobre Tenancingo, pero tampoco es peor. Este es un punto de vista. Presenten sus libros, escriban, los que les gusta escribir, y preséntenos sus puntos de vista, preséntenos sus experiencias, que son importantes. Porque a final de cuentas este libro, ¿a qué quiere contribuir? Quiere contribuir a dos cosas. Uno, a la recuperación del recuerdo, para no perder la memoria social, incluso la memoria individual también. Y dos, ¿qué pretende este libro? Oigan, estamos de paso en la vida. Decía Don Juan, en las enseñanzas de Don Juan, el libro de Carlos Castaneda, no hay sobrevivientes sobre la tierra. Este es un legado mío. Un granito, uno más de todo lo que se puede escribir, porque lo que me di cuenta escribiendo este libro es que Tenancingo tiene muchísimo material para escribir varios tomos, se los digo de verdad. Y lo último, en el primer apartado tenía yo dos subcapítulos o dos subapartados de un personaje bien importante de Tenancingo que se fue a vivir a la Ciudad de México, un pintor que estudió en Francia, pero un pintor, ya falleció, vive su esposa, y contacté a su hija y me dijo que sí. Y después escribí un borrador y se lo mandé por correo electrónico. Y al final me dijo, no, pues no. Y ya no lo pude meter porque pues no podía meter algo pues, en contra de la voluntad de los familiares, porque además él ya no vive, el pintor. Dos, otra historia de un grupo musical muy famoso en Tenancingo de la década de los años 50, 60 y 70. Pero la persona que me dijo, sí, aquí está el material, aquí están las fotos, un día me dijo, va a haber un evento relacionado con Morena, y le dije, no, paso. Yo no participo en partidos políticos, ni en el PRI ni en Morena. Nunca he militado en ningún partido. Respeto yo a los que militan, pero yo no milito. Yo no soy fanático de ningún partido y yo no meto las manos al fuego por nadie. Óigame, pues fueron mis compañeros de generación, varios presidentes municipales de Tenancingo, por favor, yo los conozco. ¿No ven el caos, el desorden en que está Tenancingo? Lo veo yo porque vengo cada mes. Ya nos acostumbramos al caos, pero no es normal. Al desorden. Se les ocurre a los taxistas bloquear Tenancingo y ya se paralizó Tenancingo. Estén justificadas sus demandas o no, bloqueado Tenancingo. Bueno, hubo un presidente municipal que fue mi compañero en la prepa, de apellido Gallegos.
Un día lo encontré en un restaurante en Toluca y pensó que yo tenía el deber de levantarme de mi mesa e irlo a saludar. Obviamente no me levanté. Si tú eres el político, no yo. Yo no soy político, yo soy profesor, me dedico a la investigación, a asesorar tesis de maestría, doy cursos de antropología, etc. Yo no soy político. ¿Me interesa la política? Pues un poco porque me afecta, pero yo no voy a meter las manos por ningún candidato, ninguna candidata, porque una vez que llegan al poder, ¡wow!, se transforman de una manera horrible. Pero no voy a ocupar mi tiempo para hablar de política, porque no fuimos convocados para eso, ¿no? Fuimos convocados para presentar un libro de Tenancingo, pero esos personajes forman parte de la historia, nos guste o no nos guste. Pero yo no los voy a tocar. Y quien lea el libro, les hago unas críticas sin dar nombres. No doy nombres, pero les hago unas críticas finas, no vulgares. Finas, no vulgares. Y de verdad, pues un placer, y si tienen algunas preguntas, y nos vamos con Pájaro Carpintero porque ya me colgué. Pues como decía el maestro Rodrigo, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, tenemos todavía unos minutitos. Por favor. Se me olvidó hablar del grupo Toro, más que empezó con la política. Ya no digo bien. Y le decía al autor que iba a hablar del grupo Toro cuando se desvió con la política, eso que no le interesa, ¿verdad? Pero si nos puede comentar qué pasó porque ella no salió del grupo Toro, te lo voy a agradecer. Bueno, sí hay en los extranjeros. En la página 133, sí está, dice: el grupo Toro, la inmanencia de un grupo de rock pesado originario de El Salvador, en Tenancingo. Somos rockeros, varios de los que estamos aquí, pues bueno, yo me gustaba Ringo Tobar, pero bueno, también me inclinaba por Deep Purple y Led Zeppelin, y ya saben. Entonces, pues aquí hablamos de Toro, que fue un grupo, y fíjense, la mayoría de ese grupo de rock de El Salvador que que lo conocieron muchos de nuestra generación en los años 70, se fueron a vivir a Los Ángeles, California, y yo contacté a los dos, a Giovanni y a Roberto Hernández, y a Sergio. Pues se murió Sergio, ya no pude contactar a Sergio. Y le digo: ¿por qué siempre decían en Tenancingo que ustedes eran de Sudamérica y no de Centroamérica? Dice: es que teníamos miedo de que la migra nos detuviera en Tenancingo. Dice: pues ya ves que nos agarró la perjudicial y nos cortaron, nos pelaron pelones. Nos pelaron pelones. Pero vive Giovanni Arreola y Roberto Hernández, pues viven en Los Ángeles, y me dice: si vamos a Tenancingo, pues queremos hacer una tocada, pues vengan a Tenancingo, pues es más, pedimos permiso a la Casa de la Cultura, a las autoridades, para que puedan tocar Toro aquí, o lo que queda de Toro, porque pues ya se fue Sergio Cárcamo, que ya murió. Bueno, si viene la historia, pero como quedó al final en el último párrafo, ya estamos presionados por el tiempo. Yo me permití invitar a un grupo de música de Veracruz, que es Pájaro Carpintero de Santa Cecilia, que va a tocar para nosotros y para ustedes, o para ustedes y para nosotros, y es un grupo de muy alta calidad que yo me permití invitar, y para el cual hubo una madrina que dijo: sí, yo te apoyo, y la doctora Yolanda Gómez Lozano.
que nos apoyó para que el pájaro carpintero pudiera venir. Y pues un placer saludarles y mejor demos paso a la música y si alguien quiere el libro está ahí a la venta. Y lo último, yo pagué la edición, otra persona me ayudó, claro está. Y alguien me dijo, Rodrigo, ¿por qué no le pides apoyo al presidente municipal? Y dije, no, hombre, no, gracias. No vamos a hablar de política, manis. Pues sí, ahí quiere decir algo el joven. Y nos vamos pedimos primera llamada para el pájaro carpintero. Gracias. Primera llamada, pájaro carpintero, primera llamada. Le damos la voz a este invitado nuestro. Muchas gracias. Mi nombre es Juan Alberto Nava Gómez, soy originario del municipio más bello del planeta, Tenango del Valle, y Tenancingo es el segundo, pero en general es nuestra tierra mexicana. Es nuestra tierra mexicana, es lo importante, que somos mexicanos. Pero me quise presentar porque siempre donde me presento es la misma dinámica. Les voy a compartir algo breve porque a Tenango del Valle lo considero como mejor del mundo, pero pues y después tenemos la segunda zona arqueológica más grande después de Estado de México. De los 2.400 municipios que existen en todo México, solo 71 son ciudad heroica y uno de ellos somos nosotros. Y también Tenancingo recién fue nombrado ciudad heroica, no sé si sabían los de Tenancingo, si no ahora ya lo saben. Tenemos una de las especies endémica de los ajolotes, único en el mundo, lo tenemos en San Pedro Xictepec. Tenemos una caminata anual para ver el Cerro Azul de Xictepec. Tenemos el pan de feria de Tetlauca, tenemos el hongo medicinal de Tlanisco y su hongo medicinal y sus cascadas. Tenemos muchas cosas. Y en San Francisco de Tepechuca tenemos la mejor cecina de todo el mundo. Entonces les quise hablar sobre mi municipio para dirigirme a la pregunta, porque estoy convencido que Tenango del Valle con la zona arqueológica, el día que nosotros como tenanguenses despiertemos y como mexicanos y los municipios aledaños nos ayuden a traer más turismo a la zona arqueológica, pues en automático todos somos beneficiados, porque a nosotros como Tenango del Valle nos comparan con Monte Albán, pero a nosotros nos visitan 20,000 al año turistas y a ellos los visitan de 800,000 a 1 millón de turistas al año. ¿Qué quiere decir? El día que lleguemos a 1 millón de turistas al año, todos los municipios cercanos se benefician con ese turismo, porque nosotros no podríamos con ese 1 millón de turistas al año. Y entonces mi pregunta para usted, escritor, pues felicidades por el libro y le agradezco que esté tan interesado en una tierra mexicana, un municipio del Estado de México como Tenancingo. Yo amo en general Tenancingo por todo lo que es, su Cristo Rey pues me fascina. Apenas, no les debería de decir esto, pero también tengo pues, de todo. Hicimos un evento de música electrónica, yo bailo ahí con el copili, porque acuérdense, no es penacho, es copili, que es arco de pluma en agua, ¿sale? Entonces ahí bailamos música electrónica para darle más publicidad al Cristo Rey, pero hubo mucha polémica en el tema de ese evento. Pues mi pregunta es si nos pudiera ayudar con, no sé, mínimo 5 cosas relevantes que existan entre Tenango y Tenancingo, que obviamente no son muy conocidas. Lo primero, el corazón de su gente. La primera. Sí, el lugar no existe sin gente. El lugar lo hacen las personas. ¿Sí me entiendes? 1, 2. Todos los cerros que rodean a Tenancingo son una maravilla. Todos los cerros que hay. Es una muralla natural, todos los cerros. 2, 3. Mira, si te gusta el obispo, ¿no? Pues entonces, 3, 4. Que yo sepa, en Tenango no hacen rebozos. ¿Ves? 4. Y te lo dice aquí un amigo mío o otro amigo que está allá atrás, que son reboceros de abolengo. Hay lugares donde se hacen rebozos en el país. En Querétaro, San Juan del Río, Oaxaca. Pero de los de Tenancingo, pues, pero por favor,
todos mis compañeros de la secu eran reboceros, sus papás, aquí hay uno, y también Chucho, o sea, ¿cuántos talleres han ido desapareciendo, no? 4, 5. Una cosa muy importante para mí, si te das cuenta, esta portada es la catedral. Siempre a pesar de que yo soy de aquí, siempre la veo y digo, wow, qué lugar le colocaron a ese calvario, a ese ahora catedral. 5. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para el doctor Rodrigo Marcial. Y bueno, vamos a pedir a nuestra directora, la maestra Rosaluz Gómez Tagle, que haga entrega de los respectivos reconocimientos. El primer reconocimiento es para el maestro Melesio Bautista Jardón por su valiosa y destacada participación en la presentación del libro titulado Tenancingo, Memoria, Relatos, Historias, Contrahistorias, Lugares y Personajes, dictada en las instalaciones del Centro Regional de Cultura de Tenancingo. Lo firma la maestra Rosaluz Gómez Tagle, directora del Centro Regional de Cultura de Tenancingo, con esta fecha que es 30 de mayo del 2025. Fuerte el aplauso. Un reconocimiento más para el doctor Germán Iván Martínez Gómez, el merecido reconocimiento también para Irving García Estrada, fuerte el aplauso. Y bueno, este reconocimiento es para el autor del libro, que la letra dice: el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, otorga el presente reconocimiento al doctor Rodrigo Marcial Jiménez por su valiosa y destacada participación en la presentación del libro de su autoría titulado Tenancingo, Memorias, Relatos, Historias, Contrahistorias y Lugares y Personajes, dictado en las instalaciones del Centro Regional de Cultura de Tenancingo. Lo firma la maestra Rosaluz Gómez Tagle Rodríguez, directora del Centro Regional de Cultura de Tenancingo, con esta fecha que es 30 de mayo del 2025. Maestra. Bueno, y a continuación vamos a hacer una brevísima pausa técnica mientras se hacen los arreglos necesarios para dar paso a Pájaro Carpintero, que nos viene a deleitar con